Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todas las novedades y los escándalos más sonados de sus celebridades preferidas. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de los nombres más resonantes del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, la pareja que conquistó corazones en Erkenci-Kuş, y que, por separado, sigue dando mucho de qué hablar, ha protagonizado una situación que ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente en Italia. Y es que parece que las pasiones y las polémicas no conocen fronteras, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha pasado con este sorprendente reclamo que ha surgido en Italia, y que tiene a los fans en vilo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título lo dice todo: sorpresa reclamo de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia. Y sí, la sorpresa ha sido mayúscula. Resulta que si bien Can Yaman es una auténtica superestrella en Italia, con una legión de fans que lo adoran y lo siguen a todas partes, Demet Özdemir también ha ido ganando terreno en el país de la bota. Ambos han participado en proyectos que han tenido gran acogida allí, y aunque sus caminos profesionales los han llevado en direcciones distintas últimamente, siempre hay una conexión latente entre ellos, ¿o no? Pues bien, la noticia que ha explotado en los medios italianos, y que ya se está comentando en todas partes, tiene que ver con un supuesto reclamo, una petición, diríamos, que involucra indirectamente a ambos. Lo que se ha filtrado y está causando revuelo es que, al parecer, una marca o un evento en Italia estaba interesado en contar con la presencia de Can Yaman y, en un intento por hacerlo aún más atractivo, o quizás por alguna conexión que desconocemos, también querían incluir a Demet Özdemir. Pero aquí viene la parte interesante y donde surge la sorpresa y la potencial incomodidad. Según los rumores, la propuesta o el interés inicial de tener a ambos juntos, o quizás trabajando en proyectos paralelos para el mismo evento, no ha sido del todo bien recibido por uno de ellos, o quizás por ambos, si pensamos en cómo podrían reaccionar ante una propuesta que evoca su pasado juntos. Para contextualizar un poco, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci-Kuş, y su química en pantalla fue tan explosiva que rápidamente se rumoreó un romance fuera de cámaras. Si bien ambos negaron enfáticamente haber tenido una relación sentimental, los fans siempre mantuvieron la esperanza y la especulación. Sus interacciones, sus miradas, su complicidad, todo alimentó esa fantasía. Después de la serie, sus caminos se separaron. Can se enfocó en proyectos internacionales, especialmente en España e Italia, donde ha triunfado de forma espectacular con series como El Turco, y con participaciones en programas de televisión que lo han catapultado a la fama. Por su parte, Demet ha seguido con su carrera en Turquía, participando en producciones muy exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir y Taktakla, y también ha estado explorando oportunidades internacionales. Entonces, ¿dónde entra el reclamo? La información que ha llegado hasta nosotros, y que está siendo ampliamente discutida, apunta a que una entidad italiana, un festival cultural o quizás una campaña publicitaria importante, contactó con los representantes de ambos actores con una propuesta conjunta o al menos simultánea. La idea presumiblemente era capitalizar la popularidad que ambos, de forma individual, tienen en Italia, y quizás, de forma subconsciente, recordarles a los fans aquella época dorada de Erkenci-Kuş. Sin embargo, y aquí viene el giro, parece que esta propuesta no ha sido recibida con los brazos abiertos. Una de las versiones que más fuerza ha cobrado es que Demet Özdemir habría sido la primera en expresar su desacuerdo o, como mínimo, su reticencia a participar en un evento o proyecto que la vincule directamente con Can Yaman en este momento. Y esto, para muchos, es una sorpresa. ¿Por qué? Porque si bien ambos han mantenido una relación cordial y profesional después de la serie, y se han deseado éxito mutuamente en diversas ocasiones, parece que la idea de volver a ser asociados de esta manera no le entusiasma a Demet. Las especulaciones giran en torno a si aún hay algún tipo de tensión o incomodidad entre ellos, o si simplemente Demet busca marcar su propio camino y no ser constantemente comparada o revivida como parte de un dúo que ya pertenece al pasado. Por otro lado, también se ha sugerido que Can Yaman, si bien es conocido por ser muy profesional y por su buena relación con la prensa y los fans, podría haber tenido alguna reserva. Sin embargo, las fuentes apuntan más hacia Demet como la que ha planteado objeciones.
El reclamo en sí no se trataría de una exigencia formal o una demanda legal, sino más bien de una negativa educada, una declinación de la oferta de participación. Pero en el mundo del espectáculo cualquier señal de desacuerdo o rechazo entre figuras tan reconocidas se convierte rápidamente en un titular. ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta posible negativa de Demet? Como decíamos, puede ser simplemente el deseo de afirmar su individualidad artística. Ha trabajado mucho para consolidarse como una actriz independiente y exitosa por mérito propio. Quizás siente que ser asociada nuevamente con Can Yaman, por muy popular que haya sido su colaboración, podría eclipsar sus logros actuales o hacer que los fans se queden anclados en el pasado. Otra posibilidad es que, a pesar de las negaciones, haya habido algún tipo de fricción personal o profesional durante o después de Erkencikus que ella prefiera dejar atrás. O quizás simplemente la propuesta en sí no se ajustaba a sus intereses o a su agenda. Es importante recordar que toda esta información, hasta el momento, proviene de filtraciones y de los comentarios de la prensa del corazón italiana, que a veces tiende a magnificar o a especular. Sin embargo, dada la repercusión que ha tenido, parece que hay algo de verdad en ello. Lo que sí es seguro es que ha despertado una enorme curiosidad entre los fans de ambos actores y, por supuesto, entre los seguidores de Erkencikus. Los fans se dividen en opiniones. Por un lado están los románticos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, y que ven esta negativa como una oportunidad perdida. Por otro lado están aquellos que entienden y respetan la decisión de Demet, valorando su independencia y su trayectoria individual. Y por supuesto están los que disfrutan del drama y la especulación, alimentando las teorías y los debates en redes sociales. Can Yaman, por su parte, ha mantenido un perfil bajo respecto a este asunto. Él está enfocado en sus proyectos y en su vida personal, y parece que no ha entrado en detalle sobre esta propuesta específica. Su popularidad en Italia es tan grande que cada uno de sus movimientos es escrutado, pero por ahora, no ha habido declaraciones directas suyas sobre la situación con Demet. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente pone de manifiesto el enorme poder de convocatoria que tienen Can Yaman y Demet Özdemir, tanto por separado como en conjunto, en Italia. La simple idea de que una marca o un evento considerara seriamente la posibilidad de unir a ambos actores habla de su estatus de estrellas internacionales. Y la reacción que ha generado la noticia subraya la huella que dejaron en el corazón del público con Erkencikus. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las pantallas y las alfombras rojas, los artistas son personas con sus propias decisiones, sus propios límites y sus propias trayectorias. Si bien el público ama verlos juntos, especialmente cuando hay tanta química, también es cierto que tienen derecho a elegir qué proyectos aceptan y con quién colaboran. Este supuesto reclamo, más allá de ser un simple chisme, nos invita a reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento capitaliza la nostalgia y la química de parejas pasadas. A veces los actores pueden sentirse presionados a revivir viejas glorias, incluso cuando han evolucionado y buscan nuevos horizontes. Para resumir, lo que ha ocurrido es que una propuesta en Italia buscaba la participación de Can Yaman y Demet Özdemir, posiblemente de forma conjunta o vinculada. Sin embargo, según los rumores y la prensa italiana, Demet Özdemir habría sido la que ha puesto objeciones a esta oferta, sorprendiendo a muchos. Las razones detrás de esta decisión son motivo de especulación, pero podrían incluir el deseo de afirmar su independencia profesional o simplemente no sentirse cómoda con la idea de ser asociada nuevamente con Can Yaman en este momento. Can Yaman, por su parte, se ha mantenido discreto al respecto. Y hasta aquí nuestro análisis de esta sorprendente noticia. Esperamos que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón al poner objeciones? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman las historias de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.